Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para la receta que les traigo hoy son unas pequeñas focaccia que las vamos a hacer en dos formas. Puede ser al horno o a la sartén. Y están súper deliciosas, fáciles de hacer y por supuesto sin gluten. Espero que les guste, comenzamos. Si eres nuevo al canal, bienvenido. Si no estás suscrito, suscríbete, es rápido y es fácil. Vamos a necesitar 100 mililitros de agua tibia, a la cual le vamos a agregar un poquitín de las harinas o almidón que vamos a utilizar en la receta, así como me ves haciendo en el vídeo. También le vamos a agregar un poquitín de miel. Si no tienes miel, también puede ser azúcar. Mezclamos muy bien, y si no se integra la miel con el agua, podemos ir y llevar la mezcla a calentar un poquito en el microondas, pero muy poquito. Le vamos a agregar una cucharadita de levadura seca. El agua no tiene que estar caliente porque si no mata la levadura. Importante. Esta levadura se puede echar directamente, pero así nos aseguramos que la levadura está bien y está viva. Para el resto de los ingredientes necesitaremos 100 gramos de harina de arroz, 50 gramos de almidón de maíz, almidón o fécula de maíz también se llama, o maicena, y una cucharada de lino o linaza molido. Puede ser también una cucharadita de goma santana. Sal al gusto. También podemos sustituir la linaza por una cucharadita generosa de psyllium. Mezclamos bien y ya tenemos listas nuestras mezclas o mix de harinas. Ahora le agregamos la levadura ya fermentada con el agua. Y si te gustan las recetas en sartén, por aquí arriba te dejo todas las recetas que se hacen sin horno y en sartén. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente, pero ahora quédate conmigo para que veas el final de esta receta. Como he dicho al principio, esta receta la puedes hacer de dos formas, la puedes hacer al horno o si no tienes horno, la puedes hacer en sartén también. Más adelante te explico cómo podemos hacerlo. Aquí estoy mezclando la harina con la mano. Me gusta sentir la harina para ver si tiene suficiente hidratación. Ahora le vamos a agregar 75 gramos de puré de patata. También puede ser puré de yuca o mandioca. Mezclamos bien hasta que se integre todo. El puré de patata le va a dar el color genial a nuestras focachitas. Aquí estoy viendo que le falta un poco más de agua, así que le voy a agregar poco a poco 50 mililitros extra. Tal vez le agregue todos los 50 mililitros, tal vez no, dependiendo de la masa. Más adelante te muestro cómo debe ser la textura. Muchísimas gracias a todos los que me han dejado en los comentarios del vídeo pasado las ideas para celebrar los 50.000 del canal. Hay varias que me gustan muchísimo, la gran mayoría se puede hacer perfectamente. Por aquí le agregamos 2 cucharadas de aceite vegetal, en mi caso de oliva, y lo mezclamos bien. Y bueno, pronto el vídeo celebración de la receta celebración de los 50.000, aunque ya llevamos 51.000. Un poquito de retraso, pero bueno. Esta tiene que ser la textura, miren, así. Es importante que tenga esta textura. Siempre es importante seguir las indicaciones. Le voy a agregar un poquitín de aceite por abajo en el bol y por arriba en la masa. No la voy a integrar, sino solamente la voy a por arriba, a esparcir el aceite por arriba de la masa. Así como me ven. Hago una bola, la tapo y la voy a dejar reposar alrededor de media hora.
en un lugar cálido. Está el truco de meterlo en el horno apagado y meter una olla con agua caliente. El vapor de agua caliente nos ayudará a que no se reseque tanto la masa y que crezca súper rápido nuestra masa. Así, en un papel de cocina o sobre la encimera colocamos un poco de harina de arroz y vamos a colocar la masa sobre esta. Así, porque la masa en este punto todavía tiene que estar pegajosa. Yo voy a cortar la masa en 4 pedazos. Esta receta yo la voy a hacer 2 veces. No la muestro en el vídeo, obviamente, pero la he hecho 2 veces para mostrar cómo es posible que podemos hacerla en el horno y también en la sartén. Miren, hacemos así, aplastamos y cerramos en forma de saquito, como me han visto hacerlo en otros vídeos, como el que sale por aquí arriba en la tarjeta. Así cerramos bien. Y luego le damos una forma redondeada. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros pedacitos de masa. Una vez que los tenemos listos, lo colocamos sobre la bandeja en lo que lo vamos a hacer o sobre algún recipiente y vamos a aplastar así como me ven hacerlo. Cubrimos y vamos a dejar reposar una media hora en un lugar cálido. Una vez han reposado y se ha hinchado un poquito, vamos a cepillarlos por arriba con un poquito de aceite o pintarlos por arriba con un poquito de aceite. Quedan estas recetas tan deliciosas y crocantes. Yo le echo por aquí un poco de romero, puede ser albahaca o puede ser cualquier especia que quieras si te guste. También con el dedo le voy a hacer así unos huequitos. Y a 2 de ellos le voy a colocar un poquito de tomates cherries. Una vez listas nuestras focaccias, vamos a llevarlas a cocinar al horno. 200 grados, calor arriba y abajo, y lo ponemos en el nivel 2. Mi horno tiene 5 niveles y lo pongo en el nivel 2. La opción 2 para cocinarlo sería en el sartén. En una sartén bien caliente a temperatura media, colocamos nuestras focaccias y las tapamos para que se cocine con el vapor. Y cuando estén un poco duritas por arriba, tienen que estar un poquito duritas por arriba, la volteamos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar un poco durita por arriba? Porque si no pierde la forma. Y esos huequitos tan monos que le hemos hecho pierden su forma. Así, listo. Solo unos cuantos minutos por cada lado. Y bueno, sacamos nuestras focaccias también del horno y listas. Las del horno quedan un poquito más crocantes, claro, por el horno, por el calor del horno, pero las dos quedan divinas. Miren qué bonito. Y el olor del romero es maravilloso. Ahora vamos a ver qué tal están por dentro. Miren esta, la de tomate. ¡Ah, qué delicia! Súper rápido, súper fácil. Y con pocos ingredientes. Ahora vamos a ver qué tal por dentro. Miren qué delicia. Crocantes por fuera y suavecitas por dentro. Y ahorita más adelante te muestro qué tal las otras, las de el sartén. Aquí. Espero que les haya gustado esta receta. Es súper deliciosa, la puedes hacer de 2 formas y con ingredientes que puedes conseguir en cualquier parte. Nos vemos el próximo. Bueno, déjame tu opinión, me gustaría saber qué tal te ha parecido la receta en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. El domingo hay nuevo vídeo.